La siguiente ponente es la doctora Pilar Zamora, oncóloga médica del Hospital La Paz, de larguísima trayectoria, una profesional impecable y una mejor persona, y muy dedicada al cáncer de mama. Bueno, de joven creo que se dedicó a todo y ahora está muy dedicada al cáncer de mama. Así que gracias, Pilar. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí a esta hora tan mala. Y quería empezar, como no puede ser de otra manera, dándos las gracias a las dos moderadoras y especialmente a Teresa como organizadora y directoras del curso, porque para mí es una satisfacción estar aquí y colaborar con vosotras, que siempre sois un referente en este tema de la cardiotoxicidad. Como la tenemos, a Teresa la tenemos ahí en todos los papers de este tema, así que aprender mucho de ella, que es un referente, como digo. Bueno, la doctora nos ha hablado de la cardiotoxicidad y yo lo que voy a intentar hablar es de la cardioprotección. Y empezaría diciendo que yo entiendo por cardioprotección todas aquellas maniobras, medidas, herramientas que utilizamos para prevenir todos estos problemas de los que nos ha hablado la doctora, ¿no? Que están inducidos por todos los agentes anticáncer, cualquiera de ellos, quimioterapia, inmunoterapia, las terapias dirigidas, la hormonoterapia y la radioterapia. Todos ellos tienen problemas y lo que vamos a intentar es ver cómo lo podemos evitar desde el punto de vista de la oncología, desde la oncología. Lo primero que yo creo que es importante para hacer cardioprotección es que tenemos que estar concienciados de que esto es un problema. Si no pensamos que es un problema, sencillamente no vamos a pensar en ello y no vamos a hacer absolutamente nada. O sea que lo primero es que tenemos que tener claro, los oncólogos y los cardiólogos, que esto puede ser un problema y tenemos que poner alguna medida. La segunda es lo que estamos haciendo aquí hoy, la formación. Es decir, es importante que nos formemos en cómo podemos evitar la cardiotoxicidad, porque si no tenemos conciencia de que esto es así y no vamos a formarnos, pues probablemente no podremos hacer ni cardioprotección ni casi nada. La tercera cosa es el trabajo multidisciplinar, es decir, no se puede trabajar hoy en día en este terreno sin contar con una colaboración estrechísima con los cardiólogos. Yo creo que eso estamos aprendiendo a hacerlo y lo hacemos, yo creo que cada vez mejor. Y luego ya pues vamos a las medidas directas que vamos a emplear con nuestros pacientes. En este sentido habría dos tipos de medidas, lo que se llaman las estrategias de cardioprotección primaria, que son básicamente las que yo creo que vamos a tener que poner en marcha los oncólogos quizá, y las estrategias de cardioprotección secundaria, que quizás son más ya, quedan más en el campo quizá de la cardiología. Bueno, todo esto es discutible, pero bueno, así es como yo lo veo, ¿no? ¿Qué entendemos por cardioprotección primaria o secundaria? Bueno, la primaria es la que se aplica a todos los pacientes. Todos los pacientes, los oncólogos, tenemos cada vez armas más potentes. Y como todas las armas, cuanto más potentes son las armas, son más peligrosas. Más peligrosas quiere decir más toxicidad. Entonces, bueno, la cardioprotección la tenemos que intentar aplicar a todos los pacientes. Es decir, en todos tenemos que pensar si tenemos alguna posibilidad de que eso sea tóxico y qué podemos hacer para eso. No es específica, es decir, ya digo que es de amplio espectro a todo el mundo, ¿no? Y se debe aplicar antes de empezar los tratamientos. Básicamente van a consistir en optimizar el tratamiento oncológico, es decir, no dar aquello que no es necesario. Es decir, si podemos evitar una antraciclina, pues vamos a evitarla, pero si es necesaria hay que darla. O sea, que optimizar el tratamiento, seleccionar los agentes pues con menos toxicidad, que dentro de la variedad que hay siempre tenemos algunos que son menos tóxicos, seleccionar alguna estrategia que ya no está en cambiar los fármacos, sino en la forma de darlos, en los intervalos, en la infusión. Esto también puede modificar la incidencia de cardiotoxicidad, y luego, por supuesto, detectar precozmente la cardiotoxicidad en el momento que se produzca, porque ahí ya sí que tenemos que pasar a la cardioprotección secundaria. Ahí ya tenemos que pasar a hacer algo más allá de evitar, ¿no? La secundaria, entonces, es esta que sería aplicable solo a los pacientes que muestran alguna alteración cardiovascular previa o que parten de un problema cardiovascular conocido, o que puede ser un tratamiento previo del cáncer, un tratamiento con antraciclinas previas, una enfermedad cardiovascular, lo que sea, ¿no? Va a ser específica en función de la alteración que esperamos ver. Es decir, no es lo mismo, ya nos ha dicho la doctora que hay multitud de
toxicidades posibles. Hasta ahora la que más conocemos son las reducciones de la función ventricular, que es la que hemos trabajado durante años a partir de las antraciclinas, pero en los últimos 10 años nos han venido un montón de otras toxicidades que están mucho menos trabajadas y en las que tenemos mucha menos experiencia, pero en las que también hay que trabajar. Y la cardioprotección va a ser diferente dependiendo de lo que esperemos que va a haber, ¿no? Van a ser específicas en función de la gente y van a ponerse en marcha siempre después de iniciar el tratamiento. Estos son algunos modelos de lo que se llama cardioprotección primaria y secundaria. ¿Veis ahí? Si no ha habido ningún antecedente previo, pues eso será prevención primaria. Si ha habido un antecedente previo de tratamiento de cáncer, pero no ha habido ningún problema, pues seguirá también siendo primaria. En fin, estas son las distintas posibilidades y los distintos escenarios en los que nos podemos encontrar y cómo son la cardioprotección, será primaria o secundaria dependiendo del escenario en el que nos encontremos, ¿no? En todo caso, y para todos los pacientes, como digo, la cardioprotección primaria es la que es responsabilidad del oncólogo en principio, y en todos los casos lo que tenemos que tener presente son todas estas condiciones de los pacientes, si ha habido enfermedades previas, si ha habido factores de riesgo previo, de hábitos de vida, si los marcadores ya están altos antes de empezar los tratamientos, etcétera, etcétera. Y luego, pues estos son las estudios que tenemos que hacer basales a todos los pacientes que pensemos que pueden tener algún riesgo de alguna cardiotoxicidad, pues deberíamos partir de unos conocimientos de estos datos antes de empezar el tratamiento. Como ya ha dicho la doctora, y yo no voy a repetir, todas estas posibles cardiotoxicidades podemos encontrar en los pacientes, y lo que tenemos que tener los oncólogos claro es qué es lo que cabe esperar de cada tratamiento. Es decir, en esto es a lo que iba, de que tenemos que tener una formación muy importante. Hasta ahora, como ya digo, la cardiotoxicidad que conocíamos más y que hemos conocido más a lo largo de los años ha sido de las antraciclinas, que era la disminución de la función ventricular. Pero ahora mismo hay muchas otras, y el problema está en que no sabemos qué pacientes tienen más riesgo y qué pacientes tienen menos. Entonces se está trabajando en este terreno en determinar qué pacientes tienen mucho riesgo frente a aquellos pacientes que tienen menos riesgo, para adecuar el tratamiento y las estrategias de cardioprotección a el nivel de riesgo que tienen los pacientes. Así se describen varios distintos niveles de riesgo: riesgo bajo, aquellos pacientes que tienen menos de 2% de posibilidades de tener cardiotoxicidad; riesgo medio, entre 2 y 9%, por encima de 10 a 19%, riesgo alto, y riesgo muy alto, más del 20%. Esto va a modular las estrategias de cardioprotección dependiendo de eso. Para eso también se han descrito, y todo esto es muy empírico, porque se está empezando a trabajar en esto, todo esto es muy empírico, y lo que se quiere es trabajar en los próximos años en definir perfectamente cuáles son esos factores de riesgo. Muchos de ellos son conocidos ya, pero algunos de ellos, insisto, están todavía en fase de estudio, y eso es lo que tenemos que ir trabajando en los próximos años. O sea que hay mucho terreno por recorrer. Pero bueno, todos los factores de riesgo se van a clasificar como de riesgo alto, de riesgo medio, riesgo bajo, y luego se va a hacer un modelo de riesgo para cada paciente, ¿no? Esto es en lo que se está trabajando fundamentalmente ahora. Ahora vamos a ver cómo funciona todo esto de los modelos de riesgo alto, bajo y medio, ¿no? Y vamos a hablar algunas recomendaciones prácticas, pero muy breves, porque no daría lugar a hablar de todas las posibles, porque sería muy largo y muy tedioso. Vamos a hablar de esas tres que son las fundamentales y las más conocidas, ¿vale? Como digo, esto es lo que podemos hacer desde, primero, conocer los problemas; segundo, las estrategias de prevención general, que son básicamente controlar los factores de riesgo antes de empezar el tratamiento, conocerlos, tratarlos y controlarlos. Y luego lo que hacemos los oncólogos, que va a ser básicamente esta tercera parte, las modificaciones del tratamiento del cáncer, o la adecuación del tratamiento del cáncer, que es lo que podemos hacer desde la cardioprotección en oncología, modificar los tratamientos del cáncer. Ya digo que aquí están recogidos, pues quizás los más importantes, los más conocidos, pero para cada tipo de tratamiento pues deberíamos de tener algunas estrategias ya claras, ¿no? Bueno, como digo, como vamos a ver ahora las antraciclinas, insisto, esta es la cardiotoxicidad más conocida, de la que tenemos más información y de la que tenemos más seguimiento a lo largo de los años. ¿Qué estrategias se han puesto en marcha para reducir la toxicidad de las antraciclinas? Bueno, pues lo que tenemos que hacer siempre, ya lo hemos dicho, esto es para todos los pacientes, monitorizar los factores de riesgo y mantenerlos controlados a lo largo de todo el tratamiento. Esto es para todo, esto sí que no es específico.
En el concreto caso de las antraciclinas, por ejemplo, yo me dedico al cáncer de mama y durante años hemos tratado el cáncer de mama básicamente con antraciclinas, pero cada vez menos la estrategia de cardioprotección va siendo quitar las antraciclinas del tratamiento del cáncer de mama. Cada vez las utilizamos menos y cada vez las vamos utilizando en grupos más pequeños de pacientes. Probablemente a futuro desaparezcan las antraciclinas del tratamiento del cáncer de mama. Eso no quiere decir que no tengamos que olvidar de esto, porque hay otras enfermedades en las que se siguen utilizando las antraciclinas. Véase linfomas, véase sarcomas, véase tumores infantiles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en caso de cáncer de mama, ya digo que la estrategia va siendo evitar completamente las antraciclinas, cada vez más. También, ¿qué podemos evitar? Pues combinarlas con otros cardiotóxicos. En el caso, por ejemplo, concreto del cáncer de mama, evitar combinarlas con trastuzumab, que es otro cardiotóxico conocido. Entonces, bueno, pues eso tenemos que evitarlo al 100%. De hecho, prácticamente en el carcinoma de mama HER2 positivo, cada vez se utilizan menos antraciclinas, prácticamente no se utilizan las antraciclinas. Ya hemos abandonado prácticamente las antraciclinas. Otras estrategias, pues utilizar antraciclinas cada vez menos cardiotóxicas. Bueno, las antraciclinas liposomales son claramente menos cardiotóxicas, pero la epirubicina, que durante mucho tiempo se dijo que era menos cardiotóxica, no está tan claro que no lo sea a dosis equipotentes. Se han utilizado también algunos quelantes que reducen el riesgo de cardiotoxicidad, como el desrazoxano, que es otra posibilidad de cardioproteger. Se han utilizado las antraciclinas en infusión continua, es decir, en el tema de las antraciclinas ha habido mucho trabajo para tratar de modular el riesgo, pero a pesar de eso sigue habiendo. Y por supuesto la última, que es lo de siempre, monitorizar estrechamente los cambios y los biomarcadores, los cambios en la FEB y los biomarcadores a fin de poner tratamiento lo antes posible en caso de que aparezca alguna alteración. Como decía, los modelos de riesgo que se están desarrollando actualmente, y este es uno de ellos, es uno de los ejemplos, lo que recoge son todos esos factores de riesgo conocidos de riesgo de toxicidad con antraciclinas, y lo que se hace es un modelo de riesgo en función de cada uno de estos, se califica como medio, alto, etcétera, y luego se hace un score de riesgo que nos va a calificar las pacientes como de bajo, de medio o de alto riesgo, y dependiendo de eso vamos a modular las estrategias de cardioprotección. Como digo, todo esto a día de hoy es muy empírico y lo que tenemos que hacer en los próximos años es confirmar y validar estos modelos de riesgo que todavía no están validados. Para ello se han desarrollado estos esquemas, estas hojas que se llaman proformas, donde se va rellenando cada situación como digo, luego se llega un score de bajo, de medio o de alto riesgo, y dependiendo de eso se modulan las estrategias de cardioprotección. ¿Qué pasa con los agentes anti-HER2? Bueno, los anti-HER2, pues también las estrategias de prevención, pues monitorizar todos los factores de riesgo, como digo, esto siempre es lo mismo, y mantenerlos controlados a lo largo de todo el tratamiento. Tenemos que evitar también combinarlo con otros cardiotóxicos, como especialmente, ya acabo de mencionar, el tema de las antraciclinas. Y luego, como siempre, monitorizar estrechamente la FEB y los biomarcadores, instaurando tratamiento en caso de alteraciones. Aquí hay poca más variación. Aquí, como veis, pues la proforma específica para los agentes anti-HER, que es muy parecida, pero bueno, tiene algunos pequeños matices respecto a la de la antraciclina, pero muy parecido, y de igual manera pues nos daría un score de riesgo particular para cada paciente, que es de lo que se trata, que personalicemos el riesgo para poder personalizar posteriormente las estrategias de cardioprotección. Así, una vez determinado en qué grupo de riesgo están los pacientes, podemos definir distintas estrategias de cardioprotección y distintas estrategias de seguimiento, de tal manera que no tengamos que hacer 27 seguimientos a pacientes que tienen muy bajo riesgo y se nos pueda pasar, porque a lo mejor hacemos seguimientos más separados en pacientes que tienen muy alto riesgo. De eso se trata de que hagamos seguimientos lo más precisos posibles y lo más concretos posibles para cada paciente personalizado. Este es el objetivo a futuro. Y finalmente, pues los anti-VEG, que ya hemos dicho, ya nos ha contado la doctora, que lo que hacen es básicamente subir la tensión y que es una toxicidad relativamente frecuente, porque fármacos como el bevacizumab son fármacos de uso prácticamente diario. Entonces, volvemos a decir lo mismo, monitorizar factores de riesgo. Esto, insisto mucho, porque esto es lo más importante de todo y lo más sencillo para nosotros, ¿no? Hay que evitar los otros cardiotóxicos en combinación, pues las antraciclinas, etcétera.
Esto me parece que está mal, no sé, he debido confundir la diapositiva, lo siento. Pero bueno, aquí tenemos el Proforma para los anti-VEG, lo mismo, es un poquito diferente de los otros, porque los factores de riesgo en esta situación son un poco diferentes. Pero en todo caso, la estrategia es la misma, diseñar un score de riesgo personal para cada uno. Y ya para terminar, simplemente pues comentar que la cardioprotección es una necesidad cada vez más mayor a medida que mejoramos los tratamientos oncológicos. Cuanto mejores son los tratamientos, más toxicidad vamos a tener. Es necesario mejorar la supervivencia de los pacientes con cáncer, pero es una exigencia que lo hagamos sin toxicidad cardíaca, sin otras enfermedades secundarias. Las primeras medidas para extender la cardioprotección, como ya he dicho, son la concienciación y la formación de todos los que estamos implicados en esta atención. La cardioprotección exige conocimiento de los factores de riesgo cardiovascular basales, cómo se controlan y también exige conocimiento de las toxicidades cardiovasculares de todos los fármacos oncológicos, o por lo menos de los que vamos a utilizar. Es muy importante que podamos categorizar a los pacientes según su riesgo particular y en función del tratamiento oncológico definir las medidas a tomar de forma personalizada, las medidas y los intervalos, etcétera, etcétera. Y hay que seguir trabajando en los modelos de riesgo individualizados para ajustar de la forma más eficiente posible las medidas de cardioprotección. Y ya yo no tengo nada más que deciros. Muchísimas gracias, Pilar. Una presentación excelente, como siempre.